Amados hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos estar nuevamente en esta clase de la Escuela de Formación Cristiana, continuando con el curso que iniciamos hace algunos domingos y que se titula Deseando el Reino, un intento de entender la liturgia cristiana desde una perspectiva educativa y más que educativa, desde una perspectiva formativa para la vida en Cristo, que nos lleve verdaderamente a desear el reino. Vamos a comenzar a partir de hoy, a partir de esta clase, y durante tres domingos más solamente, vamos a tratar de analizar algunos elementos del culto cristiano que están vinculados con aspectos diferentes de nuestra vida y que aunque muchas veces los hemos visto y hemos participado en ellos muchas veces, sin embargo siempre lo hemos hecho desde una perspectiva eclesiástica, litúrgica y muchas veces separada de la vida, de nuestra vida diaria. Así que comenzaremos a abordar a partir del día de hoy nuestra liturgia de adoración en la iglesia, pero vamos a tratar de hacerlo con unos ojos nuevos, con unos ojos de investigador que no supiera, que no conociera lo que está haciendo esta gente a la cual está observando, gente peculiar a la cual vamos a tratar de descubrir con ojos nuevos. Tratar de descubrir cosas que seguramente han estado ahí siempre y nunca las habíamos notado de esta manera como hoy trataremos de hacerlo. Y bueno, el primerísimo hecho que debemos notar ubicándonos en nuestro culto de adoración al cual asistimos cada domingo a nuestra iglesia, la primerísima cosa que deberíamos de notar es precisamente esa, que estamos ahí, que siendo domingo estamos ahí. ¿Y por qué digo que esto es algo que hay que notar o que un observador extraño lo notaría enseguida? Bueno, porque es un día en el que la ciudad generalmente descansa, en que el ajetreo común de ir todos los días al trabajo, a la fábrica, a la universidad, a la escuela, al comercio, al negocio, a las diferentes actividades, está en paz, está sosegada. Es un día en que mucha gente se levanta tarde, aprovecha para levantarse tarde, algunos aprovechan para ir a hacer algunas otras cosas, tal vez ir a practicar un deporte, ir a correr, salir al parque con los niños, etcétera. Es uno de esos pocos momentos de quietud en las ciudades y aún en el campo. Y en este día precisamente encontramos gente que está corriendo a los templos para acudir, fíjense, a una cita cuya hora ellos no escogieron. Y es gente de todas las edades, desde ancianos hasta bebés, hombres y mujeres, personas maduras, adolescentes, algunos refunfuñones, algunos adormilados, pero que están yendo, y ese ya es en sí un hecho peculiar. Domingo tras domingo, durante milenios, durante por lo menos 2000 años, y alrededor de todo el mundo, siendo parte de culturas muy diferentes, hablando lenguas muy diferentes, esta gente peculiar se reúne por un llamado a adorar, un llamado que en cierto sentido comenzó antes de que el servicio lo hiciera, antes de que el culto lo hiciera, pero que es formalmente hecho cuando en el servicio se abre en lo que llamamos, en lo que denominamos llamamiento a la adoración. Frecuentemente lo hacemos en la iglesia, en nuestro culto, con algún salmo, como puede ser el Salmo 95, versos 6 y 7, que dicen: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor,
porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. O tal vez en otras ocasiones usemos algún otro salmo, como el Salmo número 150, versículos 1 y 2, conocidísimos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. El hecho es que nosotros nos reunimos y que si nos reunimos es porque hemos sido convocados. Eso es exactamente lo que significa la palabra iglesia, eclesia. Eclesia es una palabra compuesta del griego que quiere decir los llamados afuera, los convocados a una reunión especial. Era un término usado en la antigua Grecia para referirse a un grupo de personas especiales, generalmente ciudadanos vinculados con el gobierno de la polis y que eran llamados afuera de la ciudad o a una parte especial de la ciudad para tratar asuntos relacionados con la polis. Y de ahí viene la palabra eclesia, los llamados afuera, los convocados de una manera especial. Y eso es lo que hemos sido nosotros. Estamos acudiendo, estamos yendo al culto porque hemos sido convocados, porque hemos sido llamados para hacerlo. E interesante también, sobre todo desde los ojos de este observador externo, que no se trata de una sociedad de personas, una sociedad voluntaria de gente cuya principal preocupación es compartir o cuya principal preocupación es construir comunidad o disfrutar del compañerismo o tener una instrucción moral para sus hijos, aunque todo eso está incluido desde luego, sino más bien es una sociedad de aquellos que han sido escogidos, redimidos, justificados y están siendo santificados hasta que un día ellos sean también glorificados. El reunirse indica que los cristianos son llamados del mundo, que esta gente peculiar es llamada del mundo, de sus casas, de sus familias, para ser constituidos en una comunidad capaz de adorar a Dios. El reunirse, por lo tanto, es un acto escatológico. El que nosotros nos reunamos es un acto escatológico. Es como un anticipo de la reunión final, de la unidad, de la comunión de los santos, a la cual cada uno de nosotros hemos sido también convocados. Pero que en tanto que llega ese momento, en tanto que llega el momento de nuestra reunión definitiva y que no tendrá final, entre tanto tenemos este anticipo, y por eso decía que el reunirnos es algo escatológico, es algo que habla del futuro, que habla de las últimas cosas también. Y desde el punto de vista, otra vez, de este observador ajeno, de este observador lejano, de este arqueólogo que está investigando lo que hace esta gente peculiar, pudiera haber también cierto indicio de escándalo en lo que hacemos, sobre todo desde una realidad que va en contra de la corriente de nuestra moderna sensibilidad liberal, o para decirlo más correctamente, desde nuestra sensibilidad posmodernista. Podría haber algo de escándalo en alguna de las cosas que hacemos. ¿Y en qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es un hecho que mientras nosotros vamos camino a adorar, no todos están yendo a este llamado, no todos están respondiendo a esta convocatoria, no todos están viniendo. La casa de nuestros vecinos puede ser que todavía esté en silencio y tal vez un poco a oscuras, sin las ventanas, sin las cortinas corridas aún. Algunos amigos
calle abajo, puede que estén arreglando su jardín o barriendo el frente de su casa, barriendo quizá la banqueta. Puede ser incluso que estemos dejando en casa a algunos de nuestros familiares, gente que no responde a esta convocatoria para reunirse, y ya que por nosotros mismos no tenemos la inclinación o habilidad para responder a este llamado, nuestra respuesta para reunirnos es en sí misma un signo de la redención de Dios y de la regeneración que está en curso. Hay otro indicio de escándalo, otro indicio que pudiera a lo mejor molestar algunas sensibilidades específicas y que lo experimentamos al reunirnos. Nuestro observador extranjero, nuestro observador externo, notará que hay otros que se están reuniendo, pero que se están reuniendo en un espacio diferente, quizás solo a unas cuantas cuadras de nosotros, mientras nosotros vamos camino a nuestra iglesia. Otros cristianos van camino a su iglesia. Incluso puede ser que en nuestra misma colonia, y quizá notemos otro trágico patrón que parece surgir. Aquellos viniendo a nuestra iglesia se ven más como nosotros, se ven diferente de los otros que están yendo a su iglesia, y a su vez ellos que están yendo a su iglesia se ven más como ellos. Así que justo aquí, mientras respondemos al llamado para reunirnos a adorar, también experimentamos la naturaleza escatológica de lo que vamos a llegar a ser. Cuando un día cantemos al fin una sola canción en una sola lengua, siendo un solo cuerpo, frente al trono único y frente al Cordero único. Pero entre tanto ese tiempo llega, tenemos que aceptar la realidad de que algunos parecidos a nosotros, pero diferentes a nosotros, siguen siendo los otros. Y no podemos todavía ser nosotros como uno solo. Mientras tanto, nuestro llamado a congregarnos tendrá que seguir confesando que la nuestra es una comunión fracturada en un mundo fracturado, buscando perdón, pidiendo misericordia para deshacer estas fracturas, y aún así maravillados de que el Señor reúna las piezas rotas para hacer su obra. Fíjense que incrustado en nuestra reunión, en respuesta a este llamado, está un entendimiento implícito de lo que es requerido para el florecimiento humano. Finalmente, ser humano es ser llamado. ¿Pero llamados a qué? ¿O reunidos para qué? La congregación se reúne en respuesta a un llamado para adorar, lo cual, por cierto, es vocación fundamental del ser humano. Así que este no es un llamado solo para hacer algo religioso, algo para ser añadido a nuestra vida normal, así entre comillas. Es un llamado a ser o llegar a ser humano. Es un llamado para ser humano, un llamado para tomar la vocación de ser completa y auténticamente humano, a ser una comunidad de gente que refleja la imagen de Dios en el mundo. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que significa el llamado a la adoración que se hace en muchas de nuestras iglesias como el primer acto litúrgico con el cual arrancamos nuestro servicio. Ve que va mucho más allá que simplemente decir es hora de sentarse porque ya vamos a comenzar el culto.
es hora de que el hermano o la hermana pasen a hacer una lectura de algún salmo para que comencemos con nuestra liturgia. Va mucho más allá. Hermanos, ese llamado a adorar es un eco de la palabra de Dios que llamó a la humanidad a existir. Según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, es el llamado de la voz de Dios que con su palabra trajo a la creación, a la existencia. Ese llamado es repetido y una y otra vez en el llamado a adorar, es lo que nos trae juntos a una nueva creación, como está también escrito, como lo menciona también la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16, a donde dice, versículo 17, a donde dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así como el ser humano recibió un llamado del Eterno en Génesis 26 y 27, cuando él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y gobierne sobre toda la tierra, y señoree sobre los peces del mar, sobre los animales del campo, sobre las aves de los cielos, multiplíquese, fructifique, en aquel llamado que conocemos todavía hasta la fecha como el llamado cultural, como el mandato cultural. Ese llamado se vuelve a repetir nuevamente cuando venimos y cuando estamos en Cristo, y cuando ahora ya no somos solamente aquellas criaturas que fueron creadas en el Edén, sino somos nuevas criaturas en Él, como lo acabo de mencionar en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Y nuestro llamado como nuevas criaturas en Cristo es una reafirmación del llamado hecho a Adán y Eva para ser portadores de la imagen de Dios ante el mundo. La imagen de Dios, que por cierto no es algo que sea forzosamente propiedad del Homo sapiens, como lo puede ser el lenguaje, o como lo puede ser la voluntad, o como puede ser la razón. Más bien es una tarea, es una misión. La imagen de Dios señala el oficio real o el llamado de los seres humanos como representantes de Dios y como sus agentes en el mundo, concediéndoles el poder y autoridad para compartir los recursos que Dios ha creado, las criaturas que Él ha puesto bajo nuestro señorío en la tierra, pero bajo las reglas de Dios, como administradores. Todo esto encierra el acto litúrgico del llamado a la adoración. Es un recordar ese eco del Edén, cuando fuimos llamados a ser verdaderamente humanos y a vivir en una comunión permanente, continua y eterna con Dios. Ese llamado que nuevamente recibimos cuando en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Así que la principal razón de que seamos reunidos para adorar y que seamos reunidos para adorar precisamente bajo la cruz, como lo hacemos en nuestros templos, es por el fracaso fundamental de la humanidad para llevar a cabo la tarea y la misión de ser la imagen de Dios. La imagen de Dios no es una cosa o no es una propiedad que fue perdida o que fue retenida en alguna medida. Fue un llamado y una vocación que Adán y Eva fallaron en llevar a cabo. Entonces Dios tiene que rellamar y reconstituir un pueblo para esta tarea. Un nuevo llamado extendido a través de Abraham a Israel, pero resulta que ellos también fallaron en representar a Dios ante este mundo. Ellos que habían sido llamados para ser un pueblo de reyes y sacerdotes,
un pueblo de gente santa para Jehová, fallaron también en ese llamado. Y entonces la tarea de ser propiamente portador de la imagen de Dios es tomada y llevada a cabo finalmente por el Hijo, quien es, según Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. Aquella tarea que Adán y Eva en el huerto del Edén no fueron capaces de llevar a cabo, aquella tarea que aquel pueblo que Dios levantó de los lomos de Abraham, aquel pueblo de Israel que fue incapaz también de ser portador de la imagen de Dios ante el mundo, esa tarea es retomada de una manera definitiva por el Hijo, por quien es la imagen del Dios invisible. Así que para ir concluyendo, hermanos, si nuestra vocación es seguir a ese Hijo, es seguir a Cristo como el camino para retomar nuestra vocación humana, nuestro verdadero sentido humano para ser portadores de la imagen de Dios, entonces nuestro portar esa imagen debe verse de la misma manera. Cuando hablamos de seguir a Cristo, estamos hablando de seguir al Mesías crucificado. Cuando nos reunimos, por lo tanto, y con esto concluyo, estamos respondiendo a un llamado para adorar, tal y como lleva el nombre esa parte de nuestra liturgia, llamado a la adoración. Estamos respondiendo a un llamado para adorar. Ese llamado es un eco y es una renovación del llamado de la creación para ser portadores de la imagen de Dios para el mundo. Y nosotros completaremos la misión de ser portadores de la imagen de Dios solamente emprendiendo el trabajo de transformar nuestra cultura para el reino de Dios. Así que, hermanos, Dios nos ayude para que cuando Él nos permita nuevamente congregarnos en nuestras iglesias, o más correctamente dicho, en nuestros templos, porque la iglesia somos nosotros. Cuando Dios nos permita nuevamente, cuando este tiempo de crisis pase y nos reunamos otra vez y tengamos ese tiempo que comienza en algunos de nuestras tradiciones con un preludio y va seguido por el llamado a la adoración, ojalá que no lo veamos como un acto eclesiástico, como un acto litúrgico que es añadido a lo que hacemos los domingos porque es domingo, sino como que lo veamos en ese verdadero sentido, incluso escatológico que tiene, pero en ese verdadero sentido de un llamado a ser verdaderamente humanos, porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y su llamado para ser verdaderamente humano es adorar a ese Dios que lo llamó. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido domingo en este día. Gracias, hermanos. Bendiciones.